Vamos a otro tema de esta jornada. Inquietud y molestia ha generado el anuncio de las ISAPRES en orden a aumentar el costo de los planes de salud a partir del mes de octubre, producto de las primas GES, las que se incrementarían en promedio un 50,3%. Desde la Superintendencia de Salud calificaron esta alza como desproporcionada. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña el Superintendente de Salud subrogante, Patricio Fernández. Muchas gracias por acompañarnos, Superintendente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. A ver, primero que todo, ¿por qué desproporcionado este aumento en los planes GES de las ISAPRES? Bueno, lo que hay que tener claro es que el GES es un componente del plan de salud y finalmente que termina reflejándose en lo que pagan cada uno de los afiliados. ¿Por qué estimamos que es desproporcionado? Porque nosotros los análisis que hemos hecho respecto a los años anteriores y que lo hemos reiterado es que efectivamente la tasa de uso de las patologías GES es muy baja. Sí. Es decir, solamente una de cada 4 personas hace uso de este beneficio GES, que es un beneficio para toda la población chilena. O sea, no le significa un gran costo por uso a las ISAPRES, punto 1. Correcto, es decir, de todos los ingresos que tienen, porque todos los afiliados pagan este precio GES, solamente 1 de cada 4 hacen uso de esto. Claro. Muy bajo. Entonces, finalmente, cuando uno hace el análisis entre los ingresos que perciben por este concepto las ISAPRES versus el costo de las prestaciones, arroja claramente un margen de utilidad que las ISAPRES perciben. Es cierto que acá en este nuevo decreto GES, que va a beneficiar a mucha gente, se incrementa en 5 nuevos problemas de salud y que va a beneficiar a muchas personas. Sin embargo, creemos que en la proporción que están informando las alzas las ISAPRES excede de aquello que razonablemente estimamos. Y es por eso que el día de ayer, una vez que informaron los nuevos precios, nosotros como superintendencia oficiamos a cada una de las ISAPRES a que nos expliquen fundadamente cada uno y con argumentos claros, precisos, las razones en las cuales fundarían estos nuevos precios. En ese sentido, Superintendente, ¿qué explicaciones no darían a lugar, no se podrían aceptar por parte de la Superintendencia para estas alzas? Dado que es un tema legal, digamos que las ISAPRES no están cometiendo ninguna ilegalidad. Nos puede no gustar la ley, pero la ley los ampara en esto. Y se cumple en ese sentido. Al ser un precio circunscrito a las patologías y problemas de salud GES, lo que no pueden hacer las ISAPRES es traspasar incrementos en este precio que se justifiquen o se funden en algunos otros déficits operacionales o algún otro tipo de gasto que no diga relación con el otorgamiento de prestaciones de las garantías explícitas de salud. O sea, el alza en el costo tendría que estar explicado fundamentalmente por el tratamiento mismo de esa enfermedad que está incorporada en la garantía explícita de salud. Correcto. Como entender algunos de los elementos que justificarían esta alza. Estamos hablando del 50,3%, obviamente depende de cada aseguradora el avance. Así es. Y nosotros como superintendencia, si bien reconocemos que la ley nos otorga limitadas facultades para poder controlar precios o alzas de precios, sí el llamado es a que todas las personas afiliadas al seguro privado, a una ISAPRE, hagan uso, exijan de su ISAPRE una red GES de prestadores, de médicos y también que les garanticen los fármacos en los casos de que se trate de un problema de salud asociado. Porque lo que no podemos permitir es que las ISAPRES cobren el precio que están cobrando y que además no tengan el acceso para que las personas puedan ir a un médico, que los atiendan, que tengan su hora disponible y que después puedan tener los medicamentos que sean necesarios para tratar esa patología. Acaba de mencionar usted, se ofició a las aseguradoras de salud privada, las ISAPRES, para entregar información para justificar estas alzas, pero la Superintendencia ya proyecta que haya un aumento en la judicialización, así como sucede con los contratos de salud, que justamente este año algunas ISAPRES informaron que van a subir el precio. Como esta situación se genera cada 3 años, cuando existe un nuevo decreto GES, independiente de eso, el comportamiento que ha existido es que esta reajustabilidad, sea del plan de salud o del GES, las personas lo han llevado mayoritariamente a los tribunales de justicia a través de recursos de protección y también a través de reclamos ante nuestra superintendencia. Esto ha implicado un crecimiento en la cantidad de reclamos exponencial. Nosotros solamente el año pasado resolvimos más de 26.000 reclamos por concepto de alza de precio y este año esperamos tener sobre 40.000. Pensando también que las mismas ISAPRES, la asociación ha señalado que la judicialización le hace un mal al sistema, justamente porque le genera un costo. Uno dice, bueno, entonces, para evitar llegar a esa judicialización, no hagamos esa alza unilateral. Nunca se ha podido zanjar ese tema. Acá viene algo muy importante.
que es el sistema ya no, a nuestro juicio, soporta mantener esta situación. La ineficiencia que estamos teniendo como país al resolver reajustabilidad de planes de salud por vía judicial, donde si uno sacara una estadística, prácticamente cada corte destinaría 5 minutos a resolver un caso. Eso desnaturaliza lo que es un juicio, un análisis de un caso. Finalmente están resolviendo situaciones en serie. Lo mismo ocurre a nivel de... Una cosa más mecánica y automática. Por supuesto. Ya hay el antecedente que la Corte Suprema ha dicho que efectivamente esas alzas no están habilitadas, no se pueden hacer. Correcto. Entonces se trata de miles de millones de pesos que finalmente terminan pagando las ISAPRES en costas y que de una u otra forma son traspasadas al año siguiente a aquellas personas que no han reclamado porque se les incrementa su valor de plan y finalmente al ser un gasto de las ISAPRES se les ve reflejado en el precio al año siguiente. Entonces son miles de millones de pesos que salen del sistema de salud y que no están siendo redestinados a lo que deberían ser, que es mejorar las prestaciones, mejorar la calidad, la cobertura. Por eso que lo que hemos impulsado, tanto por el presidente de la República, principalmente por él, y también a través del ministro Mañalich, es decir, tenemos que sacar luego un proyecto de ley que solucione esta situación. No podemos continuar año tras año aprovechando o teniendo la posibilidad de que ciertos grupos de abogados se aprovechen de esta situación y se lleven también una cantidad de dinero importante. El proyecto de ley, eso sí, que estuvo en el Congreso, pero fue retirado por el mismo ministro Mañalich cuando asumió. Así es, lo que ocurre es que el proyecto de ley que inició su tramitación en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se encontraba bastante avanzado. Creemos que este proyecto contiene elementos muy importantes que van a mejorar, sin duda, van a mejorar la cobertura, la percepción, van a eliminar situaciones de discriminación que existen hoy día y principalmente nos va a permitir como superintendencia tener elementos que permitan tener objetividad en cuanto a la reajustabilidad de los planes. Claro, y volviendo al tema de la GES, se celebraba esta incorporación de nuevas enfermedades, pero de alguna manera se va enlodando con esta alza que van a tener las ISAPRES por estos planes GES. Ahí tendría que también pensarse en un cambio normativo para, de alguna manera, bloquear. Es bien difícil porque evidentemente aquí también está la libertad del mercado, un mercado donde la oferta y la demanda confluyen también con la libertad de precios, pero cuando ya se hace una constante, cuando también estamos hablando de la salud, así es un tema complejo. El decreto GES contiene en esta oportunidad 85 problemas de salud, que ha significado una política de salud pública en nuestro país que ha llevado a tener índices sanitarios muy buenos. Tenemos uno de los mejores índices sanitarios de Latinoamérica y esto ha sido por una política de Estado. Ese que se usa poco el GES, como comentábamos antes. En el sistema privado se usa poco. En el sistema privado, no decir el sistema y público. por esto el llamado, o sea, acá hay por una parte, una falta de información. Por otra parte, quizás las redes que están estableciendo las ISAPRES de atención no son las mejores, entonces la gente que está afiliada al sistema de ISAPRE muchas veces opta por hacer uso de su plan, es decir, como cualquier persona va al médico, paga el copago respectivo de la consulta y muchas veces con esa receta que le dan el médico va a la farmacia, compra los fármacos y con esto incrementamos el gasto de bolsillo. De hecho, en la práctica muchas veces se habla de barreras para poder ocupar el GES porque es bien ataoso, hay que hacer un par de trámites y uno piensa ya con la digitalización, con la tecnología, con la infraestructura en salud, que más encima la que tiene la ISAPRE es de última generación de punta, porque eso no se puede traspasar en el GES. De hecho, uno piensa que el poco uso en el sistema de ISAPRES del GES es justamente por eso, porque hay que pasar por un doctor por otro, luego volver, de alguna manera reactualizar ese plan GES que está teniendo beneficios, pero que se vuelve muy ataoso, insisto. Efectivamente, si nosotros reconocemos que no tenemos facultad en la fijación de precios, sí tenemos fuertes facultades para fiscalizar. Estamos desarrollando un plan de fiscalización extraordinaria y permanente a la red GES que vamos a comenzar a implementar y que ya hemos implementado en respecto a algunas patologías porque encontramos inaceptable que no se garanticen. Por ejemplo, hemos recibido agrupaciones de enfermos, de padres, de niños que están afectados con diabetes mellitus 1 y que encontramos inaceptable que no se le garanticen los medicamentos a esos niños. En esos casos, el llamado a que los afiliados, beneficiarios, que se sientan vulnerados, es decir, que al ir a buscar un medicamento
acuerdo a una farmacia a retirar sus medicamentos, no les den las dosis que corresponden o no encuentren las horas disponibles de especialistas, hagan el reclamo ante la superintendencia y nosotros vamos a fiscalizar esa situación y vamos a sancionarla. ¿Hay que ampliar la red de especialistas GES? Sin duda, es un análisis dado, volvemos al tema legal, las ISAPRES tienen esa facultad de establecer una red GES con sus prestadores, una red cerrada, y es la red que nosotros, si bien no podemos intervenir en cuanto al número de prestadores, sí podemos intervenir en cuanto a que estas garantías se cumplan. Recordemos que acá está la garantía de acceso, la garantía de oportunidad, la de calidad y la de protección financiera. Eso es el GES, donde se garantiza que todas estas patologías deben estar cubiertas y deben ser tratadas. Ahora, voy a FONASA, relevante, muy relevante, porque es donde la mayoría de los chilenos se atiende justamente en el sistema de salud. Y usted me comentaba, lo que vemos el GES en ISAPRES es distinto a lo que se está dando en FONASA, que muchas veces es la comparación entre lo privado y lo público, y las ISAPRES tienen una valoración mayor. Pero justamente en el GES, en FONASA, ha tenido buenos resultados. Se ha logrado, o sea, hay una experiencia desde un sistema que es criticado en distintos aspectos, que es positiva y se podría trasladar de alguna manera a un sistema más bien unificado. Efectivamente, con todos los problemas financieros, presupuestarios que uno puede haber habitualmente en la salud pública, la labor que se efectúa y la conciencia que existe en los equipos de salud de cumplir estas garantías que son ley, y que por lo demás no pueden ser materia de una lista de espera, si bien nosotros mantenemos un análisis constante como Superintendencia de Salud de cuáles garantías están siendo retrasadas en el tiempo. El volumen de atenciones que hay por el tema de garantía GES en FONASA es impresionante y se resuelven y la gente tiene un nivel de satisfacción que es más que aceptable y situación que no se está replicando ciertamente en el sistema privado de salud. Por último, superintendente, se ofició las ISAPRES. ¿Cuánto es el plazo, el periodo para que entreguen la información, la respuesta y justificación y esto sea entregado al público? Durante la próxima semana, como superintendencia, nosotros daremos cuenta pública de los argumentos de cada una de las ISAPRES y eso nosotros lo vamos a contrastar con las bases de datos que tenemos en la superintendencia y estaremos en condiciones de dar un pronunciamiento concreto y preciso respecto a nuestra opinión en cuanto a la reajustabilidad. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Muy bien, hasta luego.